Hola santos y santas, amigos y amigas, vamos a empezar el Evangelio de Marcos. Ahora, antes de empezar, aunque ustedes quizás seguramente ya lo saben, Marcos no era uno de los 12 apóstoles, eso lo sabemos, ¿no? Mateo sí era uno de los 12 apóstoles de Jesús. Marcos no, ¿quién era Marcos? Fue uno de los primeros cristianos. Entonces vamos a ver brevemente. ¿Por qué es importante? Miren, aquí en Hechos, en el libro de Hechos, ¿no? Que es cómo se forma, cuando se forma la primera iglesia, después de la resurrección de Jesús, y después de que ya fue ascendido a los cielos. Miren lo que dice este versículo en Hechos 12:12, dice: y considerando esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban juntos orando. Entonces, Marcos en realidad se llamaba Juan Marcos. Ahora, cuando ponen Juan, uno dice, el Evangelio de Juan, ¿no? El apóstol Juan. Pero no, bueno, sí estaba el apóstol Juan en el libro de Hechos, pero aquí se refiere por Marcos. Marcos se llamaba Juan Marcos y su mamá María, que también se llama María, en su casa. En esas épocas obviamente las iglesias eran las casas de de los nuevos cristianos, ¿no? Entonces en la casa de María, la madre de Marcos, se reunía la iglesia, ¿no? Un grupo de seguidores de Jesús, ¿no? Entonces, Marcos es uno de los primeros cristianos que también está mencionado en otras partes de las epístolas de Pablo y también de Pedro. Incluso Marcos escribió el Evangelio de Marcos, es como que lo escribió, pero prácticamente el Evangelio de Marcos en realidad es el Evangelio del apóstol Pedro. Marcos era muy cercano a Pedro. En su epístola, Pedro, en una de sus epístolas se llama mi hijo Marcos. Ahora, no era su hijo biológico, pero era como su hijo, su discípulo, eran cercanos. Entonces, el Evangelio de Marcos es en realidad como el Evangelio del apóstol Pedro. Es el Evangelio más corto, es de acción, lleno de acción, lleno de acción. Y es el más corto. Bueno, vamos a empezar. Dice, comienza el Evangelio de Jesús, el Cristo, Hijo de Dios. Como está escrito en Isaías el profeta, he aquí yo envío a mi mensajero delante de tu faz, que apareje tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, aparejad el camino del Señor, enderezad sus veredas. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo del arrepentimiento para remisión de pecados. Entonces aquí de frente, miren qué diferencia aquí, no empezamos con el nacimiento de Jesús, sino ya empieza con el ministerio de Juan el Bautista, ¿no? Aquí Marco está empezando con la profecía de Isaías sobre Juan el Bautista, ¿no? Como está escrito en Isaías, el profeta de aquí envía a mi mensajero. El mensajero es Juan el Bautista, ¿no? Que apareje tu camino delante de ti. Entonces, vos que claman del desierto, aparejar el camino del Señor, enderezad sus veredas. Bautizaba Juan el Bautista, en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para remisión de pecados. Entonces, ese es el bautismo de Juan, es el bautismo de arrepentimiento. Y salía a él toda la provincia de Judea y los de Jerusalén, y eran todos bautizados por él en el río del Jordán, confesando sus pecados. Juan andaba vestido de pelos de camello y con un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre. Entonces, siempre, no sé si se han dado cuenta, en Mateo también dan la descripción de Juan el Bautista. Y yo les digo, ¿pero por qué? Porque a Juan el Bautista tenía el espíritu de Elías. O sea, no, son dos diferentes personas, pero el espíritu de Elías en sentido que iba a, ¿cómo se llama? A preparar a la gente para Dios. En ese sentido, como que era obediente, ¿no? A las cosas de Dios. Entonces, no son diferentes personas, Elías
y Juan el Bautista, pero tiene como que se parece, ¿no? En el aspecto, vive en el desierto, vive vestido de pelos de camello, ¿no? Entonces, esa imagen, da esa imagen como de Elías, ¿no? Por eso lo describen. 7. Y predicaba diciendo, viene tras mí el que es más poderoso que yo, al cual no soy digno de desatar encorvado la correa de sus zapatos. Ahora cuando estaba leyendo esto, me di cuenta, no porque esto está en los otros evangelios también, pero como dice Juan el Bautista, dice, viene detrás de mí el que es más poderoso que yo, ok, eso ya me había dado cuenta, esas palabras, pero dice, al cual no soy digno de desatar encorvado. Esta es la palabra que yo no me había dado cuenta, de desatar encorvado la correa de sus zapatos, ¿no? O sea que Juan el Bautista sabía muy bien quién era Jesús, ¿no? Que Jesús es el Hijo de Dios, es el Salvador, ¿no? El Mesías. Yo a la verdad os he bautizado con agua, mas Él os bautizará con Espíritu Santo. Entonces, eso también me di cuenta recién hoy, no le había prestado atención, que cuando nosotros, amigos, recibimos la salvación de Jesús, cuando hacemos nuestra decisión por Él ahora, ninguna acción buena nuestra va a conseguir la salvación, ninguna. Solamente aceptar, arrepentirnos de nuestros pecados y aceptar el trabajo, el sacrificio que Él ya hizo por nosotros en la cruz. Creer en su muerte, creer en la resurrección de Jesús, que Él es Dios, Hijo de Dios, que Él es el Mesías, el Salvador del mundo, y con su muerte Él pagó por nuestros pecados, ¿verdad? Y entregar nuestra vida a Jesús. Entonces, cuando nosotros, en ese momento, nosotros tomamos esa decisión de ya, Dios mío, sálvame, me arrepiento de mis pecados. No, sinceramente, sálvame. En ese momento que nosotros reconocemos, creemos en su muerte y su resurrección, Él, Jesús mismo, Jesús es el que nos da el Espíritu Santo. Yo recién me di cuenta de eso, ¿verdad? Aquí dice, Jesús nos bautiza con el Espíritu Santo en el momento que nosotros nos arrepentimos y hacemos nuestra decisión para Él, ¿entienden? Entonces Jesús sabe todo, Jesús sabe nuestros corazones, Jesús es Dios. ¿Cómo no va a ser Dios si sabe todos los corazones de todos los seres humanos, ¿no? Entonces, Jesús es Dios, ¿verdad? Él es el que nos da el Espíritu Santo cuando nosotros nos arrepentimos y hacemos nuestra decisión de creer en Él, en su muerte y su resurrección, y entregar nuestra vida a Él. Bueno, seguimos. 9. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret, de Galilea, y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y tan pronto subió del agua, Juan vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía y reposaba sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tomo contentamiento. Y luego el Espíritu Santo le impulsó al desierto. Entonces, esta parte, ¿se acuerdan? No sé si ustedes veían las películas. Ahora hay películas modernas, pero veía las películas de los años 70, ¿no? Que pasaban siempre en la época de Semana Santa y Navidad. Y sale, ¿no? Como cuando bautizan a Jesús, y sale una paloma y una voz del cielo. Entonces, nosotros no, si hemos crecido en un ambiente cristiano, uno ni importancia le da porque ya nosotros sabemos que Jesús es el Hijo de Dios, entonces no le damos importancia, entonces decimos, sí, Jesús es el Hijo, como que ya es algo que sí, que ya, Jesús es el Hijo de Dios, Jesús es el Salvador, como que uno ya lo sabe, ¿no? Uno no lo cuestiona, al menos yo no lo cuestionaba, ya sabía que, yo decía, pero si ya Jesús es el Hijo de Dios, ok, ¿por qué era necesario que Dios lo diga del cielo, ¿no? Porque, ¿saben por qué, amigos? Qué tontería que pienso yo. Pero es porque, primero, para que Israel sepa que Jesús es el Hijo de Dios. Y no solamente para Israel, amigos, sino hay gente que viene de otras religiones, creencias, que no saben esto, que no saben que tienen a Jesús como profeta, como profesor, como maestro, pero no lo tienen como Hijo de Dios. Y esto es una confirmación de que Dios Padre, Dios mismo dijo,
a Jesús, de Jesús, tú eres mi hijo amado, en ti tomo contentamiento. Entonces es algo que quizás sea obvio si hemos crecido en un hogar cristiano, pero no es obvio para los demás, gente que ha crecido en otras creencias, en otras religiones, no es obvio para ellos. Entonces, por eso es necesario que esto esté acá, ¿no? Que para mí parecía obvio, pero es importante, ¿no? Que salió una voz de los cielos que decía, tú eres mi hijo amado, en ti tomo contentamiento. Luego el Espíritu Santo le impulsó al desierto y estuvo allí en el desierto 40 días y 40 noches y era tentado de Satanás y estaba con las fieras y los ángeles y le servían. Más después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio de Dios, el Evangelio del reino de Dios. Bueno, vamos a quedarnos ahí y ya seguimos mañana. Chao.